Continuamos aquí en el rumbo de la tarde y vamos a hablar de economía. Ya tenemos por ahí a nuestro economista estrella. Con él vamos a hablar de lo que más nos preocupa, señores. No solamente aquí la situación económica está sintiéndose en el precio de muchos artículos, sino también a nivel internacional. Y llama la atención que no solamente ya el tema de los precios, por ejemplo, en Estados Unidos, sino también el desabastecimiento que está sufriendo ese país y que, bueno, se siente muchísimo más porque allá son más millones de personas, pero de todas maneras hay que guardar, hay que tomar las medidas, hay que hacer lo que haya que hacer para que primero haya un abastecimiento, haya una producción y la decisión que anunció el presidente de la República esta mañana cuando se reunió con el ministro de Agricultura, me parece, ese incentivo a la producción nacional me parece una muy buena decisión en un momento en que hay que garantizar que el mercado nacional, el consumo, la población que consume, tenga los productos a mano y a un buen Mira, en las precio, por últimas supuesto. horas se han producido algunas informaciones económicas interesantes. Está el caso de la evaluación que hace, la evaluación preliminar que hace la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en República Dominicana cumpliendo con lo establecido en el capítulo cuarto del acuerdo internacional del fondo con los demás países, que es que de cada año una misión visita y hace una evaluación del estado de la economía. Le tocó a República Dominicana en esta ocasión. Y ellos dicen que ven muy fuerte, muy robusto el proceso de recuperación de la economía de República Dominicana y felicita a las autoridades y todo esto. Sin embargo, concomitantemente con eso, eh, la calificadora de riesgo, Moody's, nos colocó en A, B. Es una calificación muy Muy buena buena. del riesgo país para República Dominicana en este momento. Pero el Banco Central emitió este domingo su índice del nivel de inflación de República Dominicana en el primer cuatrimestre. Y en el mes de abril, la inflación ascendió a casi un 1%, 0.9 algo por ciento. Lo que indica el Banco Central que en los primeros 4 meses del año el nivel de inflación está sobre 4% en el primer cuatrimestre, que no se puede hacer una proyección de los 2 cuatrimestres siguientes en ese mismo renglón, pero que no hay ninguna situación que permita visualizar en este momento con el tema de los precios del petróleo, de los commodities, de los fletes y de la inflación general, que permita también vaticinar lo contrario. O sea que estamos andando en un día a día y que el tema inflación en República Dominicana va a ser bastante preocupante todavía en lo que resta en estos próximos 8 meses del año. De hecho, Rudy, ¿Eh? y escúchame la No, 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 interrupción, no, no. el director que vino del Banco del El Fondo fondo. Monetario Internacional dijo que este iba a ser un año muy difícil Sí, sí, para claro, todos los países, claro, pero que la República Dominicana estaba bien preparada para enfrentar esa crisis. claro. Por Y la supuesto que inflación en sí. Estados Unidos, hay que contar con que está la inflación en los Estados Unidos en un 8%. Y la inflación regional en su conjunto está visualizada sobre un 10%, sobre 2 dígitos. En República Dominicana, que tenemos la mejor posición, se habló de que la inflación este año podía rondar entre un 8 y un 9%. Pero la advertencia que hace el Banco Central por los resultados del primer cuatrimestre y en especial del mes de abril, eh, no son halagüeños realmente. Pero ellos dicen que hay que esperar el desarrollo del proceso de la economía. Hay algo muy importante que favorece la economía dominicana y las perspectivas de la inflación, y es la producción nacional de alimentos. La República Dominicana, a diferencia de gran parte de los países del continente, correcto, con esto de la pandemia y todos los incidentes derivados de la guerra en Europa, etcétera,
ha podido sostener la producción de los componentes de lo que llamamos la canasta básica, ¿correcto? O sea, nuestras importaciones de alimentos han sido reducidas realmente. Y la satisfacción de la demanda de consumo, ¿verdad?, en el campo de la alimentación ha sido plena. Pero, esto es sumamente importante. Pero el informe del Banco Central del mes pasado advertía que si bien es cierto que la reducción, esa era más o menos la tónica, de tasa cero para una serie de importaciones de alimentos, tiene dos componentes. Componente uno, que los alimentos importados resultan más baratos que los alimentos producidos en la República Dominicana, por una serie de situaciones de subsidios, de reducción en los precios de los insumos, una serie de condiciones. Uno. Dos, el segundo punto es que una importación masiva de alimentos podría provocar una demanda de dólares y podría provocar una desestabilización que a la apreciación del peso ha seguido el cambio del dólar a todo lo largo del último año. Pero lo peor es el impacto social que tendría eso. No. Más allá de lo que son los numeritos estadísticos, tenemos un impacto social muy fuerte. Claro, en esto están hablando simplemente de esa parte, la parte económica per se, pura y simple. Pero por eso es importante notar y anotar que es una franja tan débil entre un punto y otro, que hay que prestarle mucha atención a este tema de la inflación, porque la carestía en los precios de los artículos de primera necesidad, con una inflación que se eleva y un peso dominicano apreciándose, podría llevar a una situación incómoda a los presupuestos y a las economías familiares. Claro, por supuesto, claro que sí. Eso es así. Bueno, si tú quieres, Olga, ya no llama a Siriaco, porque el análisis que hemos hecho aquí, Georgie, Colombo y yo, es suficiente. Señores, esto es grande. No te rías, Diolca, es verdad. Porque, claro. Llamen al experto. Bueno, claro, yo lo que sé es ir a Google y conceptualizar, no te apures. Miren, estaba viendo una noticia que casi siempre Rudy habla de estos grupos, así como con muy mala gana, pero hay que hablar bien de ellos. Los partidos Alianza País y Opción Democrática anunciaron el rompimiento de la fusión política que los mantuvo bajo las mismas siglas desde el año 2019. Ahí emitieron un comunicado, Guillermo Moreno y Minú Tavares Mirabal. Se apela a las diferencias de cultura política, de visiones y de métodos de trabajo que a pesar de los esfuerzos realizados no pudieron armonizarse. ¿Y quién se va a quedar con el diputado entonces? No, el diputado se queda con el diputado con quien el diputado quiera, porque aquí eso lo hace al diputado independiente de hacer lo que quiera, no el partido, que debe ser lo correcto, que es quien lo lleva en su boleta. Pero bueno, con quien el diputado decida. Tú no ves cómo han hecho los legisladores que se han ido para la fuerza del pueblo, por ejemplo, para citar un caso, porque han pasado, se van y simplemente se van. Y se llevan su posición y se van al bloque. Y el partido no puede hacer nada, está de brazos cruzados. Por eso te digo, en esta ocasión, que a quien el diputado quiera. Por cierto, y se puede declarar independiente también. Por cierto, que en estos días se fue un dirigente que era vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Electorales, se fue a la Fuerza del Pueblo, y ese joven dirigente del PLD había despotricado contra Rafael Paz cuando dio el paso hacia la Fuerza del Pueblo, apenas unas semanas. Oye, hablando de eso de política, lo que nos comunicamos con Siriaco. Qué raro, yo pensé que usted iba a decir que hablando de bots. No. Qué penoso por lo personal, lo quiero manifestar en ese contexto, la salida del pariente de Eduardo Estrella de Dominicanos por el Cambio. Un dirigente de Santiago, joven, importante,
pero me... Sobrino de Eduardo Estrella. Sobrino de Eduardo Estrella, pero me lo digo y lo digo con todo el sentimiento de honestidad. Para Eduardo debe ser muy penoso, es su familia, es un hombre dominicano por el cambio, que es un partido que lucha, y en Santiago tiene su importancia, es su base principal de sustentación política, y supongo que debe haberle caído no muy bien. Claro, muy mal, claro que muy mal, por supuesto. Y precisamente en este momento. Sí. Bueno, ahí tenemos a Ciriaco Antonio Cruz. Si él decide abrir el teléfono, ahí está, aquí estamos, ¿verdad? Ciriaco, estoy con boche y todo. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Así de es. la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú sabes, Georgie, que yo escucho a Rudy siempre con mucho cuidado cuando él está hablando, porque Rudy es una persona que da primicia. No, pero quise darte una mano amiga. Así es. En lo que tú te instalabas, ¿verdad? Claro, de análisis. claro. Dile a Ciriaco si quiere que se tome la tarde, que ya Vamos a ver, Ciriaco, la perspectiva de la inflación en nuestro país para los próximos meses. ¿Cuáles son? Mira, el tema de la inflación es un tema que va a depender mucho de la situación, y ya lo hemos reiterado, a nivel de Ucrania. Mira, el anuncio que hizo Suecia y que hizo Finlandia de, obviamente, van a adherirse o van a solicitar adhesión a la OTAN, eso puede tensar un tanto la situación. Que Putin, todos sabemos, está totalmente enroscado, ¿no? Ante el que más países de la región se incorporen y más cercano a Rusia se incorporen a la OTAN. Yo creo que esto no es una buena noticia. Lo segundo es que en Estados Unidos la inflación del mes de abril estuvo muy alta, la interanual, 8 por encima del 8%. El 8%, claro. Y todo parece indicar que la Reserva Federal seguirá endureciendo la política monetaria. Eso significa que allí habrán nuevos incrementos en tasa de interés. Entonces, eso tiene repercusiones porque posiblemente en la República Dominicana, en una reunión quizá próxima que tenga el Banco Central, su Comité de Política Monetaria, podría obviamente seguir incrementando la tasa de política monetaria. Y además otra cosa, las medidas que el Banco Central ha tomado no han sido quizás suficientes, vamos a decir, para contener los incrementos en la inflación. Por ejemplo, la inflación de abril fue un poco mayor que la de marzo. Y estamos hablando de que la inflación anualizada se colocó en 9.64. Y lo mismo ha ocurrido también con la inflación acumulada, cercana casi a la meta de inflación, y la inflación que se le llama subyacente, es decir, aquella que tú le sacas, le descuenta todo el tema volátil, como el de los precios de los alimentos y de los hidrocarburos, también sigue alta. Ahora, yo lo que creo es que lo que hay que establecer, como el gobierno ha venido haciendo, yo creo que hay que, ante esa situación, el mismo fondo lo ha señalado en su comunicado, dice, bueno, hay que seguir protegiendo a los grupos vulnerables. Y eso es muy importante porque el mismo documento del Banco Central y el mismo comunicado del Fondo Monetario Internacional indica que si no se hubiese protegido y subsidiado una parte de los combustibles y de los alimentos, la inflación hubiese sido mayor en la República Dominicana. Y el Banco Central lo señaló. Y yo creo que eso hay que seguir en esa tesitura porque son las políticas que en este contexto hay que fomentar y aplicar. Pero es una inflación importada, es una inflación que, bueno, tiene prácticamente a Europa, Estados Unidos, América Latina, de algunos países que son importadores netos de combustible, lo tiene, como decimos nosotros, con una presión constante porque los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, todo eso tiene un impacto en los hogares
más vulnerables y de clase media. Por ejemplo, cuando uno analiza el documento del Banco Central sobre la inflación, los sectores que más han sido afectados por la inflación son los sectores que están en el primero, segundo y tercer quintil. Oye bien, no de quintil número 5, que son los más ricos, sino los más pobres y los de clase media baja han sido altamente afectados por los incrementos en los precios de los alimentos. De manera que es una situación que yo creo que hay que seguir dándole seguimiento, Colombo. Muy bien, me parece correcto. Pero, ¿qué hacer frente a esta inflación? Porque tú bien dices, Siriaco, que los componentes principales son exógenos y que también, pero ¿con qué medidas la autoridad, el sector privado, los sectores productivos del país, qué hacer para enfrentar con menos lesión el proceso de inflación? Mira, el gobierno acaba de anunciar el plan Siembra República Dominicana. Yo creo que esa es una medida correcta. Y es correcta porque al margen de los choques externos y las presiones de precios de commodities y de materia prima, también tú tienes que tener una oferta que esté disponible. Porque lo peor en estos escenarios es que los precios sean altos, pero también existe escasez. Y entonces tú tienes que sencillamente decir, bueno, yo con algunos precios no lo controlo, pero a nivel interno yo voy a establecer un plan de producción de tal forma que eso me pueda, en cierta manera, mitigar y minimizar los choques externos. Tú tener una oferta permanente, vamos a decir, de cultivo de ciclos cortos y que a su vez también tenga una producción importante de rubros que demanda la población dominicana, como el caso del arroz, el caso de los plátanos, el caso de las habichuelas. Es decir, eso en cierta manera te va a mitigar un tanto los efectos fuertes y negativos de esos choques externos. Y esa es la solución que le están buscando el resto de los países. Por ejemplo, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar un plan nacional de seguridad alimentaria. Ese plan Siembra República Dominicana hay que verlo en un contexto también de un plan nacional de seguridad alimentaria. En Colombia también están en la misma situación y yo creo que esa es la medida más, vamos a decir, más visible, más correcta que pueda hacer un gobierno, es precisamente en esta coyuntura tratar de mantener una oferta de alimentos suficiente de tal forma que la gente pueda tener acceso a los alimentos más importantes. Y eso obviamente hay que verlo dentro de un plan y un contexto de un plan nacional de seguridad alimentaria. Eso es una medida que yo creo que es correcta. Hay un aspecto que es el de lo autorizado por el presidente al Banco Agrícola, claro, de conceder un préstamo de 1.250 millones a la tasa de un 6% para la adquisición de fertilizantes. Claro. Y también para el desarrollo de la ganadería, 500 millones de pesos a la misma tasa. En el caso de los fertilizantes, es un incremento en el subsidio. Ya incluso el presidente de la República había tomado medidas al respecto. Yo creo que ahora se amplía. Y en el caso de la ganadería es interesante porque hay que tomar en consideración que ya el mercado norteamericano, para fines de exportar el ganado vacuno, carne de res, obviamente que hay que darle facilidades a ese sector porque la República Dominicana en los años 80 exportaba incluso carne vacuna. Producto de las situaciones fitosanitarias, eso se suspendió, duró prácticamente más de 20 años suspendida, pero ahora hay una oportunidad y yo creo que hay que fondear ese sector y darle financiamiento barato para que ese sector que está en capacidad incluso en los próximos 5 años de duplicar y triplicar las exportaciones al mercado norteamericano. Es correcta, pienso yo, en ese contexto, no solamente para producirlo a nivel
que te pueda incrementar la demanda local, sino también que pueda aprovechar ese mercado que ya se abrió para, claramente, es un mercado que la República Dominicana puede en los próximos años recuperar y consolidar. Inicialmente 3 compañías, Claro, empresas productoras de carne, tienen acceso al mercado norteamericano, pero como bien dices, si se le da un apoyo claro. financiero a ese sector, eso se podría ampliar. Correcto. Además, toda la política de sostenimiento de la producción por parte del gobierno no puede perder de vista algo sumamente importante en la estructura económica nuestra, sí, el turismo, el abastecimiento al sector turístico. Eso es muy importante, Colombo, porque eso es un mercado que es cautivo. Entonces, es un mercado, vamos a decir, de más de 6 millones de extranjeros que vienen a la República Dominicana, que te demandan todo tipo de productos. Y todos sabemos, cuando vamos a los supermercados, que aquí hay una gran oferta de carne importada, carne de res importada. Yo creo que eso puedes, con el paso del tiempo y con estas medidas, ir sustituyendo gran parte de esas importaciones por producción nacional y además aprovechar también ese espacio y esa demanda adicional que otorga el sector turístico a los sectores agropecuarios en la República Dominicana. Esta posición que le da Moody's a República Dominicana conjuntamente con la información del Fondo Monetario Internacional, ¿qué representa para República Dominicana en el transcurso de esta adecuación de recuperación regional e interna para el país? Mira, yo estaba revisando el informe de Moody's, el completo, un documento de más de 30 páginas, 31 páginas. Y déjame decirte lo siguiente, esto es importante en este contexto porque al final esa calificación de la deuda soberana lo que le da a la República Dominicana mucho mayor grado de inversión. Y lo que está diciendo, mira, allí la situación, tú puedes invertir, aunque hay ciertos riesgos, pero hay capacidad, obviamente, de hacer inversión y de retorno de esa inversión. Y eso en un contexto como que estamos viviendo y en un contexto regional, le permite a la República Dominicana, obviamente, ser un centro de atracción de inversiones. Y de eso se trata. Yo creo que en la parte presupuestaria, en los primeros 3 meses, y generalmente es la información disponible, ha habido incluso se refleja un balance primario positivo, lo cual le ha permitido al gobierno cumplir con los compromisos externos. Siempre el tema del manejo presupuestario, el tema de la deuda, el tema siempre de alcanzar las metas de los déficits que se plantea el gobierno, es importante y darle seguimiento a la ejecución del presupuesto. Entonces yo creo que esa calificación que da Moody's le permite a la República Dominicana, ¿verdad?, vender su capacidad de grado de inversión y claramente eso es beneficioso para la inversión extranjera que podría venir a la República Dominicana. ¿Qué debemos esperar nosotros con la situación que se mantiene en los precios de los combustibles, del petróleo específicamente, de los derivados de los combustibles, frente a la situación de la apreciación del peso dominicano? ¿Podrá sostenerse la apreciación del peso dominicano? Mira, yo creo que aquí este año hay 2 elementos que podrían mitigar quizás y mantener la apreciación del tipo de cambio, o por lo menos mantenerlo en un rango, en una franja entre 54 y 58. Yo creo que las proyecciones que hay de ingresos en dólares por turismo es buena. Y eso es una buena noticia. O sea, el turismo ha presentado este año a la República Dominicana un proceso muy rápido de recuperación. Eso es un dato. Y en segundo lugar, también el comportamiento de las remesas
que quizás no tendrá un comportamiento tan espectacular como tuvo en el año 2021, pero sigue con un nivel relativamente alto y posiblemente aquí este año tendremos más ingresos en dólares por remesa que en el año 2019 y que este año, un contexto como el que se está viviendo, ingresen más de 9.000 millones de remesas posiblemente. Yo creo que eso le da una capacidad importante a la República Dominicana. Si tú le sumas que puede entrar también por inversión extranjera, una parte importante, va a tener las divisas suficientes, incluso lo ha demostrado, para por lo menos mantener un tipo de cambio en este contexto relativamente en esa franja que te he mencionado. Esos son elementos importantes, además que hay una situación que quizás podría también beneficiar a la República Dominicana, es que los precios del oro están también altos. Todos esos son elementos que en cierta manera le dan a este país cierto nivel de resiliencia dentro de este contexto de una crisis que claramente va una crisis en términos de cadena de suministros, de incrementos y volatilidad de los precios de los combustibles, del precio del petróleo, pero ante esa situación yo creo que puede sostener este año y mantener un tipo de cambio relativamente estable. Bueno, Siriaco, yo creo que ahí hemos agotado gran parte de los cuestionamientos que mucha gente se pudiera estar haciendo sobre la marcha de la economía de la República Dominicana en el contexto actual. Bueno, yo creo que... Con la cátedra que yo di al principio y la super cátedra que tú diste después, yo creo que más que suficiente, ¿verdad que sí? Gracias por tus informaciones. Gracias. Siempre ustedes. Muy ponderadas, sí. Y me encanta verlo contento y verlo bien, verlo en salud. Sí, gracias. Sí. La ventaja de uno hacer el programa desde su casa es que le sale merienda a uno. No, y no solamente eso, yo pienso que eso vino para quedarse, es mucho más cómodo, porque además del estrés que se evita y el tapón, yo creo que eso también es un elemento importante de tranquilidad para cada uno de nosotros. Ya ustedes saben, cuídense mucho. ¿eh? Gracias, doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y analista del rumbo de la tarde. Y analista de los poderosos y las poderosas. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. Aprovechemos. Mire, señores, he estado meditando toda la tarde decir esto y no decirlo. Arranca, pero no, porque no quiero que se interprete como en un interés de dañar a una institución que le presta un servicio extraordinario al país, de mucha calidad. Pero yo estuve hoy en el proceso de hacerme unos estudios para darle continuidad y seguimiento a mi condición de salud. Y me fui a hacer un ecocardiograma. Me dijo el técnico, el médico que me lo hizo, que mi corazón está como un cañón. Pues no diga que como un muchachito. Como un cañón. No, está bien. Puede ser un cañón de pirata, ¿no? Pero un cañón. Y también me tuve que hacer una tomografía de tórax con contraste. Yo tenía cita a las 10 de la mañana. Me recomendaron que llegara por lo menos una hora antes. Yo estuve ahí a las 8:30. Hora y media antes. Pues a mí el ecocardiograma vinieron a hacérmelo a la 1 de la tarde. Ay, madre. La tomografía que estaba para las 11:30 vinieron a hacérmela cerca de la 1:30 de la tarde. Yo me pregunto, ¿para qué te ponen cita? Claro, no tiene sentido. ¿Para qué te dicen, mire, su cita es a las 10 de la mañana? Y quiero decir que el trato y el servicio y la calidad del servicio no tiene comparación.
y me estoy refiriendo a Sedimat. Pero una humilde sugerencia: o pongan la cita por hora o pónganlo por orden de llegada y se acabó. Yo le contaba, Georgie, yo le contaba a ustedes hace 3, 4 semanas que había llegado un poco tarde al programa porque andaba con mi esposa que tenía que hacerse una tomografía de ocular por la situación que ella enfrentó de la visión, y me pusieron en Diagnóstica, que es un sitio también privado, ahí en la Núñez de Cáceres, a las 10 de la mañana. Y a la 1 de la tarde le dijo la muchacha: mire, el problema es que hemos tenido algunos pequeños retrasos porque hemos tenido algún problema con el equipo. Y dice una señora que está atrás: pero yo he venido aquí 3 veces y todas las veces que yo vengo me pasa lo mismo y me dicen que hay un problema con el equipo. Y dice la muchacha: bueno, coincidencia. Dice: ninguna coincidencia. Dice otra señora: esta es la segunda vez que yo vengo y también hay un problema con el equipo. ¿Cuál es el desorden? Salimos de ahí a las 3 de la tarde también, yo. Entonces, eso es una falta de respeto, en cierto modo, a los pacientes. Nadie quiere estar en la sala de un consultorio, de un sistema especializado donde le van a hacer un estudio médico, sentado esperando. Eso no es ningún sitio atractivo ni divertido. No, pero además, a mí me tocó recientemente ir a ver a un médico especializado en el asunto del COVID y todo eso. Bueno, tú te fuiste, yo me acuerdo que me lo dijiste. Claro, entonces mi cita a las 11 de la mañana. Y cuando llego, después de todos los tapones y todo esto, sí, usted es el número 10, pero ahí me dieron una cita a las 11. Sí, pero desde las 11 en adelante usted le toca el número 10. Hágame el favor, me fui por ahí mismo. Claro, era para las 2 de la tarde. Mira, yo entiendo que por la informalidad de mucha gente, los centros de medicina y de médicos, y para garantizarse pacientes que no los dejen enganchados y que no vayan, están utilizando esa metodología. Pero eso no es justo. No, O sea, no es justo que el que cumple con su responsabilidad, lo penalicen, su compromiso, claro, sea penalizado, claro, por garantizarse que los pacientes no le cancelen a última hora. Y pudiera ser, Georgie, que tenga una dilación de media hora, porque con un paciente se tomaron un poco más de tiempo. En Estados Unidos, claro, a donde quiera, pero eso es dentro de un margen de posibilidades, pero no 3 horas, 4 horas sentado ahí. Eso no es ningún, bueno, para mí, no, por lo menos no es divertido. Eso es una grave falta de respeto. Para mí no es divertido estar sentado esperando que me hagan un estudio, que me examinen. Yo no lo veo divertido. Eso es un hecho de irrespeto. Claro que sí. Mira, Claro. yo voy, que por cierto voy el 27 de este mes, me voy por una semana a mi chequeo. Tengo 3 años que no lo hago. Te quedo de rutina, claro. Entonces yo me voy por tierra de Dallas a Houston, 4 horas y media. La primera cita siempre me la ponen a las 10. Nosotros salimos a las 4 de la mañana. Para estar a tiempo tu cita. Para estar a tiempo. Llegamos 8 y media, porque nos paramos a tomar café y bueno. Pero óyeme, tengo una a las 10, tengo una a las 11 y media, tengo otra a la 1, con intervalos de hora y media. Y me puedo retrasar media hora, porque me ha pasado. ¿Qué puede pasar? Pero está dentro de un margen. No pierdo la siguiente. Entonces, voy en esa y yo voy y regreso el mismo día. Tú me dirás: caramba, 4 horas y media. Sí, porque uno lo coge de paseo. Salimos 5 de la tarde del hospital y a las 10 de la noche estamos en Dallas. O si te vas al aeropuerto vas a perder más tiempo en lo que espera el avión, en lo que te chequea, la cosa. Es la misma cosa al final de cuentas. Entonces, yo lo que digo es, señores, o pongan la cita o definitivamente no, mire, esto es por orden de llegada. Lo mismo, tienes que ir a pagar, ¿verdad? Yo tengo un seguro clásico de la Universal y no necesita
ser verificado, qué sé yo, como ellos le dicen. Sí, sí. Pero hay que esperar la autorización. No sé, perder mucho. Yo para pagar duré 1 hora. Tuve que ir a otro departamento, pero ¿por qué no simplifican eso? ¿Por qué no hacen una ventanilla única donde tú vayas, te certifiquen, te autoricen? No vaya ahora al área de imágenes, de vaina, de imágenes que yo qué. Por Dios. Así no puede ser. Así no puede ser. El Sedimate lo dicen, vengan con mucho tiempo de anticipación para que paguen. Nosotros lo que hacemos, y se lo doy como recomendación a mucha gente. Hacerlo por la página de ellos. No. O el día anterior va y simplemente paga y ya tiene tu pago hecho. Así cuando yo voy a hacerme análisis de referencia a esos sitios, normalmente voy el día anterior, pago y ya cuando voy simplemente voy a hacer el problema, en el caso mío, yo no podía pagar porque yo tenía que llevar la prueba de la creatinina. Ok. Y no lo había hecho. Contraste. Y esa prueba de la creatinina hay que llevarla a un lugar allá para que una enfermera venga, autorice, te ponga y te llene. Y entonces con eso que tú puedes ir a pagar. Ir a pagar, eso sí. Pero bueno, Así es. pero sí debo decir que el trato que me dieron fue exquisito. Las atenciones en Sedimat de primera. Siempre. El estudio muy profesional, los médicos. Bueno, miren, de verdad me sentí como si tuviera un hospital en los Estados Unidos. Es así, eso sí. Es así. Bueno, en lo que llegamos al otro hospital, vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con nuestros oyentes.